Acosta, presente. Guerrero Navarro Rogelio. Presente. Guerrero Quintero Ana Gabriela. Cordero Macías Martín. Presente. Ramírez Ríos Verónica. Presente. Flores Escobedo Guadalupe Celia. Vázquez García Julio César. Joan Santiago Valle Mercado. Presente. Rodríguez Hernández Brenda Lisbeth. Presente. Lozano Juárez Amalia. González Álvarez Rogelio. Presente. Briones Coronado Servando. Presente. Holguín Serna Julia Arcelia. Herrera Romero Leslie Yajaira. Presente. Uribe Góngora Gustavo. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Presente. Domínguez Luna Santiago. Román Lira Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. Presente. Sandoval Romero Alfredo. Presente. Cabral Soto Felipe. Ortega Cortés María Elena. Presente. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Reveles Carrillo Samuel. Presente. Adabache Reyes María Guadalupe. Presente. Carrera Pérez Omar. González Martínez María Guadalupe. Presente. Medina Lizalde José Luis. Presente. Cruz de Lira María Isaura. Aguirre Borrego Iris. Presente. Le informo, diputado presidente, que existe quórum legal para sesionar, que están 20 diputados presentes y por lo tanto hay quórum legal para llevar a cabo la sesión. Muchas gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum legal y conforme lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Le pido, diputada primera secretaria, justifique las inasistencias del diputado Felipe Cabral Soto, de la diputada Amalia Lozano Juárez, de la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, de la diputada Guadalupe Nayeli Román Lira y de la diputada María Isaura Cruz de Lira. A consideración de esta asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones de los días 1 y 6 de marzo del año 2018. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. 5, lectura y aprobación en su caso de la solicitud de licencia presentado por el diputado Omar Carrera Pérez. 6, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo que contiene la convocatoria pública para designar al titular del órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 7, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado, a las dependencias federales y estatales, a la función pública, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a los 58 gobiernos municipales, para que en la medida de sus atribuciones refuercen las acciones encaminadas a erradicar el uso de programas sociales, padrones de beneficiarios, recursos materiales y humanos con fines electorales y a blindar rigurosamente el proceso electoral 2018. 8. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se propone se declare ciudad histórica de Fresnillo a dicha municipalidad. 9. Lectura del dictamen respecto
de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado y los cronistas de las dos ciudades heroicas, Nochistlán y Zacatecas, impulsen un programa de que atienda, preserve y difunda las ciudades heroicas de nuestro Estado. 10. Lectura del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que realice las gestiones pertinentes a efecto de que la ciudad de Zacatecas sea declarada Capital Mexicana de las Artes. 11. Asuntos generales. Y 12. Clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo de forma económica y solicito al primer secretario dé cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Diputado presidente, para pedirle favor, registre mi asistencia, Julio César Vázquez. Con todo gusto, diputado, claro que sí, gracias. Le informo, diputado presidente, que se aprueba el orden del día por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Le solicito a la segunda secretaria dé lectura a la síntesis de las actas de las sesiones de esta legislatura local de los días 1 y 6 de marzo del año 2018. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada secretaria. Síntesis del acta de sesión solemne de apertura. La honorable 62ª legislatura del Estado celebra el día 1 de marzo del año 2018, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, auxiliada por las legisladoras María Guadalupe González Martínez y Guadalupe Cecilia Flores Escobedo, como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 13 horas con 19 minutos con la asistencia de 24 diputados presentes bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, honores a la bandera. Número 4, lectura de la síntesis del acta de la sesión previa a discusión. Modificaciones en su caso y aprobación. Número 5, declaratoria de apertura de la sesión solemne y del segundo periodo extraordinario de sesiones de esta legislatura. Número 6, clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el diario de los debates y de la Gaceta Parlamentaria número 201 de fecha 1 de marzo del año en curso. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión, citando a las y los ciudadanos diputados para el mismo día a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la segunda sesión ordinaria de la honorable 62ª legislatura del Estado, celebrada el día 1 de marzo del año 2018, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, auxiliada por las legisladoras María Guadalupe González Martínez y Guadalupe Cecilia Flores Escobedo, como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 13 horas con 40 minutos con la asistencia de 24 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo, por la que se emite la convocatoria pública y abierta relativa al proceso de designación de los 4 consejeros independientes integrantes del órgano de gobierno de la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente. Número 4, asuntos generales. Número 5, clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 202 de fecha
1 de marzo del año en curso. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los ciudadanos diputados para el mismo día a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la tercera sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 1 de marzo del año 2018 durante el segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional con la presidencia de la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, auxiliada por las legisladoras María Guadalupe González Martínez y Guadalupe Cecilia Flores Escobedo como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 14 horas con 34 minutos con la asistencia de 24 diputados y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por la que se emite la convocatoria pública y abierta relativa al proceso de designación de los 4 consejeros independientes integrantes del órgano de gobierno de la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente. Número 4, lectura de la iniciativa del punto de acuerdo, por el cual se modifica la integración de las comisiones de gobierno y administración de esta legislatura. Número 5, asuntos generales. Número 6, clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y de la Gaceta Parlamentaria número 203, de fecha 1 de marzo del año en curso. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los ciudadanos diputados para el día 6 de marzo del año en curso a las 11 horas a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 6 de marzo del 2018. Dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondientes al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, auxiliada por las legisladoras María Guadalupe González Martínez y Guadalupe Celia Flores Escobedo como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 12 horas con 5 minutos, con la asistencia de 18 diputados y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis de actas de las sesiones de los días 26 y 31 de octubre y 7 de noviembre del año 2017. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Número 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. Número 5, lectura del informe de actividades de la Comisión Permanente. Número 6, lectura del comunicado que contiene la terna propuesta para la designación en su caso de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Número 7, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en materia de evaluación de los recursos públicos. Número 8, lectura de la iniciativa de proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Movilidad para el Estado de Zacatecas y sus municipios. Número 9, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado de Zacatecas, de la Ley de la Asistencia Social del Estado de Zacatecas y la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños Adolescentes del Estado de Zacatecas. Número 10. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se propone se declare a la orquesta típica del municipio de Zacatecas como patrimonio cultural inmaterial. Número 11. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Número 12. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el artículo 70
de la Ley de Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Número 13. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara patrimonio cultural tangible e intangible del Estado de Zacatecas al acervo documental del Archivo General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Número 14. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los ayuntamientos a integrar la Dirección de Atención al Migrante. Número 15. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que realice las gestiones pertinentes a efecto de que la ciudadanía Zacatecas sea declarada la capital mexicana de las artes. Número 16. Lectura del dictamen respecto a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el que se exhorta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de nuestro Estado para que de forma conjunta lleven a cabo la implementación de un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Número 17. Lectura del dictamen respecto a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado instruye al secretario de Desarrollo Social poner en función centros de desarrollo humano. Número 18. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo mediante en el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas a fin de que se coordine con los delegados del IMSS y del ISSSTE para que en este ámbito su competencia impulse en el Estado una red de salud mental en el que se incluya a todos los niveles de atención. Número 19. Asuntos generales. Número 20. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 204 de fecha 6 de marzo del año en curso. Con asuntos generales, en este punto del orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados. Número 1, diputada Guadalupe Celia Flores, con el tema Día Internacional de la Mujer. 2, el diputado José Luis Medina Lizalde, con el tema Reflexiones. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los ciudadanos diputados para el 13 de marzo del año en curso a la siguiente sesión. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, diputada secretaria. Para registrar mi asistencia, Guadalupe Flores. Señor presidente, para Sí. que quite mi justificante y tome mi asistencia, Julia Holguín. Con todo gusto, diputada. Muchas gracias. En razón de lo anterior, se someten a consideración de la Asamblea el contenido de las actas referidas para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido de las actas, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse expresarlo en forma económica levantando la mano y le pido a la primera secretaria de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Le informo, diputado presidente, que por unanimidad de las diputadas y diputados presentes se aprueban las actas leídas. Muchas gracias, diputada secretaria. Conforme al resultado de la votación, se declaran aprobadas las actas de las sesiones de esta honorable legislatura del Estado correspondientes a los días 1 y 6 de marzo del año 2018 y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que les dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito a la primera secretaria de lectura a la correspondencia recibida. Relación de correspondencia para su lectura en la sesión ordinaria del día 30 de abril del 2018. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. 1. Procedencia, Presidencia Municipal de Sombrerete, Zacatecas. Asunto, remite escrito con soporte documental por el cual solicita la autorización de esta legislatura para emitir convocatoria de concurso público nacional
para que mediante una concesión parcial del servicio de alumbrado público se llegue a cabo la sustitución y operación de iluminarias, lo anterior a través de un modelo de inversión de asociación público-privada. 2. Procedencia, Presidencia Municipal de Aposol, Zacatecas. Asunto, envían copias certificadas de las actas de las sesiones de Cabildo celebradas los días 28 de abril y 2 de abril del año en curso. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Siguiendo con el orden del día, pasamos a la lectura de la solicitud de licencia presentado por el diputado Omar Carrera Pérez para separarse de su cargo. Le pido a la primera secretaria de a conocer su contenido. Diputada María Guadalupe González Martínez, presidente de la mesa directiva de la H Legislatura del Estado presente. El que suscribe, Omar Carrera Pérez, diputado de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo ordenado en el artículo 162 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Por este conducto tengo a bien solicitar se autorice el promovente licencia por tiempo determinado por el término comprendido del día 28 de abril al 6 de julio del 2018, lo anterior con la finalidad de contender en el próximo proceso electoral, o en su oportunidad estaré notificando por escrito sobre mi reincorporación al Pleno de esta soberanía popular. Sin otro particular, le envío un cordial saludo. Zacatecas, Zacatecas, 27 de abril del 2018. Atentamente, diputado Omar Carrera Pérez. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Muchas gracias, diputada secretaria. Dada la importancia y trascendencia de este asunto, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente resolución y si se dispensan los trámites establecidos, lo anterior en votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación, ello con fundamento en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Montalvo de la Fuente Marta, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Brenda Rodríguez, a favor. Rogelio Guerrero, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Herrera Romero Leslie, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Joano Valle, a favor. Sandoval Romero Alfredo, a favor. Julio César Vázquez, a favor. Ramírez Ríos Verónica, a favor. Servando Briones, a favor. Adabacho Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Rogelio González, a favor. Martín Cordero, a favor. Flores Escobedo Guadalupe Celia, a favor. Sandoval Cardona Carlos Alberto, a favor. Le informo, diputado presidente, que se aprueba por 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, con fundamento en lo señalado por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se dispensan o abrevian todos los trámites establecidos. En consecuencia, se somete a discusión los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado.
Montalvo de la Fuente Marta, a favor. Luis Medina Elizalde, a favor. Rogelio González, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Brenda Rodríguez, a favor. Martín Cordero, a favor. Rogelio Guerrero, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Ortega Cortés Marielena, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Herrera Romero Leslie, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Giordano Valle, a favor. Sandoval Romero Alfredo, a favor. Julio César Vázquez, a favor. Ramírez Ríos Verónica, a favor. Servando Briones, a favor. Ada Bache Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Sandoval Cardona Carlos Alberto, a favor. Le informo, diputado presidente, que este asunto se aprueba por 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara aprobada la licencia respectiva. Notifíquese a quien corresponda y emítase el decreto correspondiente y publíquese en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo que contiene la convocatoria pública para designar al titular del órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Tienen el uso de la palabra los diputados autores de la... Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. De conformidad. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva se autorice a la suscrita a dar lectura de una síntesis. Con todo gusto, diputada. Adelante, por favor. Diputado Carlos Alberto Sandoval Cardona, presidente de la mesa directiva de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, presente. Los que suscriben: diputado Gustavo Uribe Góngora, José Luis Medina Lizalde, Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, María Elena Ortega Cortés, Joan Santiago Ovalle Mercado y Rogelio González Álvarez, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con fundamento en lo establecido por el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera y 113, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 97, fracción tercera, 102, 104, fracciones 1, 2 y 3 y 105 del Reglamento General, sometemos a consideración del Pleno la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Las reformas constitucionales sobre el derecho a la información pública representaron un parteaguas que dio lugar a una nueva concepción sobre este importante derecho. En un primer momento se dio paso a la creación de los organismos garantes y ahora, ante un nuevo escenario, el nombramiento de su órgano interno de control. Derivado de la reforma que nos ocupa, en el suplemento 4 al 29 del periódico oficial, órgano de gobierno del Estado correspondiente el día 11 de abril de 2018, se publicó el decreto número 360, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La mencionada reforma tuvo como objeto establecer los requisitos para fungir como titular del órgano interno de control y establecer sus atribuciones. En el citado decreto se estipuló un artículo segundo transitorio, mismo que a la letra reza. Segundo,
La legislatura del Estado, dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá designar al titular del órgano interno de control del instituto a través del procedimiento descrito en el artículo 145 de esta ley. En tal sentido, resulta importante iniciar el procedimiento de selección del supracitado titular con el fin de seguir contribuyendo al correcto funcionamiento del sistema estatal anticorrupción. Por lo anterior, elevamos a la consideración del Pleno la presente iniciativa de punto de acuerdo que contiene la convocatoria pública para designar al titular del órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en los términos siguientes. La honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en los artículos 29, fracción octava de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 128, fracción sexta, inciso F, 145, 145 bis, 145 ter y 145 cuater de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y 158 ter fracciones primera y segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, invita a las instituciones educativas de nivel superior de investigación, colegios y asociaciones de profesionistas y a la sociedad en general para participar como aspirantes en el proceso de designación del titular del órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con base en lo dispuesto al tenor de la siguiente convocatoria. Bases. Primera, objeto de la convocatoria. El proceso contenido en la presente convocatoria tiene como propósito establecer las fases y requisitos para constituir una terna con perfiles adecuados y de la misma designar al titular del órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Séptimo, lugar y fecha de la recepción de la documentación por parte de las y los aspirantes. El plazo para la entrega de la documentación será del 1 al 7 de mayo del año 2018. Décimo, dictamen de cumplimiento de requisitos para asumir el cargo. Una vez desahogadas las entrevistas, las comisiones de transparencia y acceso a la información pública y de vigilancia en los términos del artículo 145, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, procederán a integrar la terna correspondiente con los perfiles adecuados y a más tardar el 10 de mayo de 2018, las citadas comisiones emitirán el dictamen, el cual se elevará a la consideración del Pleno. 11, discusión, votación y aprobación en su caso. En la sesión del 10 de mayo del 2018 se someterá el dictamen de referencia a la consideración del Pleno de la Legislatura para su discusión, votación y aprobación en su caso. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de la honorable soberanía la presente iniciativa de punto de acuerdo. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas somete a la consideración del Pleno para su aprobación la convocatoria pública para designar al titular del órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Publíquese la presente convocatoria en la Gaceta Parlamentaria, en la página del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en el periódico oficial, órgano del Estado y en un diario de mayor circulación en la entidad. Atentamente, Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, sus rúbricas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Oropesa. Continuando con el orden del día, tengo en mi poder la solicitud del presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política solicitando a esta presidencia de la mesa directiva que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de urgente y obvia resolución. Por lo tal, le solicito en consecuencia,
que con base al artículo 104 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que se han dispensado los trámites establecidos. Lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. Montalvo de la Fuente Marta, a favor. Luis Medina Elizalde, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Brenda Rodríguez, a favor. Rogelio Guerrero, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Herrera Romero Leslie, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Joano Valle, a favor. Sandoval Romero Alfredo, a favor. Julio César Vázquez, a favor. Ramírez Ríos Verónica, a favor. Servando Briones, a favor. Rogelio González, a favor. Adebacho Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Sandoval Cardona Carlos Alberto, a favor. Le informo, diputado presidente, que tenemos 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105, 120 y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. Montalvo de la Fuente Marta, a favor. Luis Medina Elizalde, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Brenda Rodríguez, a favor. Martín Cordero, a favor. Rogelio Guerrero, a favor. Santiago Domínguez, a favor. María Elena Ortega Cortés, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Joano Valle, a favor. Sandoval Romero Alfredo, a favor. Julio César Vázquez, a favor. Ramírez Ríos Verónica, a favor. Servando Briones, a favor. Rogelio González, a favor. Adebacho Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Sandoval Cardona Carlos Alberto, a favor. Le informo, diputado presidente, que tenemos 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa del punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105, fracción tercera y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado, a las dependencias federales, estatales, a la función pública, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a los 58 gobiernos municipales, para que en la medida de sus atribuciones refuercen las acciones encaminadas a erradicar el uso de programas sociales
padrones de beneficiarios, recursos materiales y humanos con fines electorales y a blindar rigurosamente el proceso electoral 2018. Tiene el uso de la palabra la diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. La que suscribe, diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en los artículos 60, fracción primera, 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 25, fracción primera, 45, 48, fracción segunda, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 94, 97, fracción tercera, 101, fracciones segunda y tercera, 102 y 104 y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado, a las dependencias federales, estatales, a la función pública, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a los 58 gobiernos municipales, para que en la medida de sus atribuciones refuercen las acciones encaminadas a erradicar el uso de programas sociales, padrones de beneficiarios, recursos materiales y humanos, con fines electorales y a blindar rigurosamente el proceso electoral 2018. Exposición de motivos. Uno de los principios constitucionales que rodea la actividad electoral es el de la imparcialidad, debiendo ser una forma de conducta de los servidores públicos que les implica abstenerse de influir en todo momento, pero especialmente durante los procesos comiciales a favor o en contra de algún partido político o coalición o de algún precandidato o candidato. Principio constitucional manifestado en el artículo 41 y 104 de la Carta Magna, donde se estipula que el ejercicio de los recursos públicos de los programas sociales sean sin fines partidistas y de forma totalmente imparcial, y manifiesta la obligatoriedad de los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos y materiales, humanos, que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Por tal motivo, se deberán abstener del uso de servicios, programas, padrones de beneficiarios, bienes, en general recursos humanos, materiales o financieros, que por su empleo, cargo o comisión tengan a disposición los servidores públicos para influir en la contienda, así como acudir a reuniones partidistas o de apoyo a candidatos, por lo menos durante la jornada laboral, teniendo en todo momento la obligación de que en el ejercicio del encargo se deberán mostrar una conducta imparcial. Desafortunadamente, a pesar de las prohibiciones legales, la experiencia de otros procesos electorales indica que no ha sido suficiente el compromiso de las autoridades en los 3 órdenes de gobierno para garantizar la imparcialidad en las elecciones. En cada proceso electoral se presentan actividades discrecionales durante las jornadas de trabajo con recursos materiales y humanos a fin de favorecer al partido en turno. Surgen cientos de denuncias por la comisión de distintos delitos electorales, los cuales van desde el condicionamiento de la entrega de apoyos, coaccionar al personal para que realice redes a favor de algún candidato u obligarlos a participar dentro de los eventos o actividades de campaña. En este sentido, se hace la proposición del siguiente punto de acuerdo, haciendo un atento llamado a todas las autoridades para que de manera conjunta refuercen las acciones encaminadas a proteger y a blindar los comicios de este año con el objeto de garantizar la imparcialidad y la equidad. Debemos de asumir un compromiso real con los valores democráticos de la equidad y la imparcialidad,
donde se cumpla el propósito del fortalecimiento de una vida democrática y la legitimidad de los gobiernos, por lo que se debe garantizar a la ciudadanía el respeto al voto, generando las condiciones necesarias para que todos los contendientes participen en igualdad de condiciones y sea la voluntad de la sociedad la que determine los resultados electorales. Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el punto de acuerdo siguiente. Primero, se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado, a las dependencias federales y estatales, así como a los 58 gobiernos municipales, para que refuercen las acciones encaminadas a erradicar el uso de programas sociales, padrones de beneficiarios, recursos materiales y humanos con fines electorales. Segundo, se exhorta al Gobierno del Estado, a la función pública, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a que en todo momento blinden rigurosamente el proceso electoral 2018. Tercero, se exhorta a los funcionarios públicos, se abstengan de coaccionar, presionar y pedir al personal a su cargo para que realicen redes de apoyo para algún partido político, coalición o candidato y obligar a los mismos para que participen en campañas políticas o eventos y actividades con fines electorales. Cuarto, por tratarse de un asunto de urgente y obvia resolución, se discuta y en su caso se apruebe en la misma sesión ordinaria de su presentación para que proceda en los términos establecidos en los artículos 104 y 105 de nuestro Reglamento General del Poder Legislativo. Atentamente, su servidora Lorena Oropesa. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Lorena. Diputado presidente. Sí. Si me lo permite la diputada ponente, me gustaría asignar el punto de acuerdo que está presentando. Claro que sí. Diputado presidente, en los mismos términos, si la señora diputada me permite. Sí. En los mismos términos, Guadalupe Flores. Y en los mismos términos, Carlos Sandoval también, por favor. Para el punto que estamos tocando, también tengo la solicitud del diputado Gustavo Uribe Góngora, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, donde solicita a esta presidencia de la mesa directiva que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída sea considerada de urgente y obvia resolución, lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 104, fracción segunda de nuestro Reglamento General. Con fundamento en el artículo 104 de nuestro Reglamento General, el caso que nos ocupa a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que se han dispensado los trámites establecidos. Lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria de cuenta del resultado de la votación. Montalvo de la Fuente Marta, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Rogelio González, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Brenda Rodríguez, a favor. Martín Cordero, a favor. Rogelio Guerrero, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Ortega Cortés Marilena, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Herrera Romero Leslie, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Joano Valle, a favor. Sandoval Romero Alfredo, a favor. Verónica Ramírez, a favor. Servando Briones, a favor. Iris Aguirre, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Sandoval Cardona Carlos Alberto, a favor. Le informo, diputado presidente, que tenemos 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro Reglamento General, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105 y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida.
Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Luis Medina Lichalde, a favor. Lorena Oropesa, a favor. ¿Alguien más? Se cierra el registro. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el diputado Luis Medina para hablar a favor. Su permiso, presidente. Adelante, diputado. Aunque es anticipable que este punto de acuerdo va a ser aprobado por unanimidad de los presentes, solicito el uso de la tribuna para enfatizar que este punto de acuerdo no puede ser de rutina, de trámite. Tiene una gran trascendencia y desde aquí expreso mi reconocimiento a la diputada por tocar un tema clave. En nuestro país ha estado más que probado que en tiempos electorales el gobierno se transforma en partido político. Hemos conocido que los gobernantes se reúnen con su gabinete y con su gabinete ampliado y se reparten el territorio. A ti, titular de esta dependencia, te toca esta región, estos y estos municipios. De ti dependen los resultados. A ti te va a tocar esto. Los municipios incrementan el volumen de gasto de gasolina, incrementan personal. Y en las dependencias, los jefes organizan redes, imponiéndole la obligación a los trabajadores de conseguir un número determinado de ciudadanos comprometidos a votar por el partido que está en el gobierno. Y lamentablemente no es práctica de un solo partido, sino ha sido práctica de todo el que ha llegado al gobierno. Así las cosas, la presión, la conciencia social a ese respecto ha crecido tanto que se rompió la impunidad. Y el poder presidencial ya no tuvo la fuerza para proteger a un personaje clave en las elecciones del 2012, a Javier Duarte, gobernador de Veracruz, cuyo tesorero fue sorprendido con un maletín repleto de dinero por la cantidad de 25 millones de pesos, liberado, y todo eso sucedió en tiempos de campaña, y en esos momentos goza de la protección del fuero, porque es diputado federal. Pero Peña no pudo, aunque lo quiso, evitar que Javier Duarte terminara con sus huesos en la cárcel. La preocupación por ese hecho se hizo muy claro cuando acudió el propio presidente de la República a Guatemala, cuando Javier Duarte estaba detenido en Guatemala. No se supo qué pasó. Lo que sí es cierto es que no tenían intención de detenerlo y que además le permitieron que su familia se fuera y que probablemente hubo una negociación de silencio, un pacto de silencio con Javier Duarte. Se han sembrado, y eso lo ha reportado todo el conocedor del proceso jurídico, se han sembrado errores y omisiones para que él en un tiempo corto pueda obtener la libertad, ya en el otro sexenio. Y él mismo, en su desesperación, ha declarado que se está
amarrando, bueno, lo dijo con una expresión muy gráfica, para no decir lo que sabe. Eso ha puesto las barbas a remojar de muchos otros, porque la presión ya va a producir más víctimas de los que han incurrido en delitos para cumplir sus tareas electorales ilegales. Aquí en Zacatecas acaba de darse una baja sensible como consecuencia de eso. El delegado de CONAFE fue destituido porque los trabajadores que fueron conminados a apoyar a un candidato lo delataron, lo grabaron e hicieron llegar esa grabación a los medios de comunicación, y en esa grabación él incriminaba a los mandos nacionales de CONAFE. Él decía claramente que no lo hacía, que estaba obedeciendo instrucciones, que no lo hacía por criterio personal. Por eso es tan relevante lo que está proponiendo la diputada, porque la hebra se revienta por lo más delgado. Entonces, este mecanismo es de protección a lo más delgado de esa enorme hebra, porque son los que pueden ir a pagar las consecuencias ahora que se ha incrementado la vigilancia, que han evolucionado tanto las normas, en donde se le está cerrando paso a paso el campo de la impunidad. Por eso es útil que esta legislatura dé ese mensaje. Es una especie de alerta a tiempo. Estamos todavía en tiempo de no lamentar las consecuencias. Esto. Gracias, diputado Medina. Tiene el uso de la voz la licenciada diputada Lorena Oropesa, hasta por 5 minutos, por favor. Gracias, diputado presidente. Muy breve, puesto que lo relevante de la argumentación está plasmado en el punto de acuerdo y muchas otras cosas ya lo mencionó el diputado Luis Medina. Sin embargo, ustedes saben que uno de los grandes problemas de nuestro país es la falta de observancia al Estado de Derecho. Aun cuando está especificado puntualmente en la ley que los servidores públicos, que los gobiernos no pueden participar o incidir en los procesos electorales o en campaña alguna, se dan estas prácticas. Y no muy lejos tenemos ejemplos como el Estado de México, como Coahuila, en donde se desplegó todo el aparato del gobierno a fin de inclinar la balanza para uno de los candidatos. Sin embargo, aun cuando está establecido en la ley, todavía se dan estas prácticas y el Estado de Zacatecas no es la excepción. Yo debo reconocer que, y nos llegan rumores de que el gobernador del estado está siendo imparcial, más no los funcionarios de algunas de las dependencias y sobre todo mandos medios hacia abajo que están operando campañas y se están inclinando por uno de los candidatos de todos los partidos políticos, porque las preferencias ahora ya no son por un solo candidato del partido en el poder, se están dividiendo dado el fenómeno del chapulineo que se da de los candidatos de un partido a otro. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que prever y alertar y solicitar como representantes populares que esto no se lleve a cabo, que paremos esas prácticas inadecuadas y que se respete el marco legal, el Estado de Derecho, para que realmente nuestra democracia funcione de manera adecuada. Es cuanto, y bueno, solamente finalmente le solicitaría su apoyo para que este punto de acuerdo sea votado por el Pleno de esta legislatura. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Lorena. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea
si considera que la iniciativa de punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutida en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputado presidente, que por una unanimidad de los diputados presentes se considera que el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutida la iniciativa de punto de acuerdo en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. Montalvo de la Fuente Marta, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Rogelio González, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Brenda Rodríguez, a favor. Martín Cordero, a favor. Rogelio Guerrero, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Ortega Cortés Marilena, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Herrera Romero Leslie, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Giordano Valle, a favor. Sandoval Romero Alfredo, a favor. Julio César Vázquez, a favor. Ramírez Ríos Verónica, a favor. Servando Briones, a favor. Alabacho Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Flores Escobedo Guadalupe Celia, a favor. Sandoval Cardona Carlos Alberto, a favor. Le informo, diputado presidente, que se aprueba por 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105, fracción tercera y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobada en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se propone se declare ciudad histórica de Fresnillo a dicha municipalidad. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 del Reglamento General. Lupita. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Con fundamento en lo establecido en el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me autorice presentar una síntesis del dictamen en referencia. Toda vez que el mismo se encuentra publicado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Tiene usted la palabra, diputada. Gracias, diputada presidenta. Dictamen de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se propone se declare ciudad histórica de Fresnillo a dicha municipalidad. A la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual
se propone se declare ciudad histórica de Fresnillo a dicha municipalidad. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes. En sesión ordinaria celebrada el 3 de octubre del 2017, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el maestro José Haro de la Torre, presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, mediante la cual se propone se declare ciudad histórica de Fresnillo a dicha municipalidad. En esta misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 1143 a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen correspondiente. Valoración de la iniciativa. Esta comisión dictaminadora tiene la convicción de que la historia de los pueblos, las comunidades, los municipios y los estados deben ser un bien social conservado, preservado y difundido. En ese sentido, la historia debe ser entendida como el conjunto de hechos, personajes y lugares que van construyendo y dotan de identidad a una colectividad. En ese contexto, desde la época de la posguerra en Europa, se experimentó un proceso de revalorización e interés por el estudio de las ciudades, sus procesos históricos y su evolución urbana. El proceso de revisión de las ciudades históricas o cascos antiguos motivó a que las universidades, sobre todo en España, implementaran en sus planes de estudio de historia del arte una materia referente a la génesis y evolución de una ciudad histórica. Las ciudades históricas y sus declaratorias no pueden ser abordadas como producto de tendencias pasajeras o mediáticas. Las ciudades históricas son el cúmulo de diferentes épocas que tienen el impacto en la cotidianidad presente y futura de una sociedad. En ese sentido, las ciudades históricas son el referente del estudio de la historia general. Bajo ese contexto, la ciudad histórica y su patrimonio social, humano y arquitectónico puede estar relacionado con la creatividad en todas sus expresiones. Arte, política, economía, literatura, música y pintura, así como el valor y la heroicidad de sus habitantes en determinados momentos de la historia regional y nacional. La ciudad histórica es la evidencia de la cultura y las dinámicas que la crearon. Es exponente de las acciones de los ciudadanos que la hicieron posible, la erigieron e incluso potenciaron su esplendor. Bajo ese orden de ideas, la ciudad histórica simboliza la historia colectiva de los acontecimientos locales, sus protagonistas, sus recursos naturales, su arquitectura y la contribución que como comunidad económica, política y social contribuyen a la historia nacional. Esta comisión dictaminadora recibió y analizó con responsabilidad la iniciativa con proyecto de decreto para declarar ciudad histórica a Fresnillo. Fresnillo es uno de los municipios del estado de Zacatecas con una mayor riqueza histórica de la entidad, reconocida no solo por sus aportes económicos, sociales, políticos y culturales. La historia de Fresnillo se remonta a su enclave geográfico perteneciente a Mesoamérica, centro-norte. La cultura que se instaló ahí fue el Atuitlán, que abarcó los territorios de los municipios que ahora conocemos como Fresnillo, Zacatecas y Sombrerete. Estas zonas territoriales, conjuntamente con Villanueva y Jerez, son históricamente las demarcaciones donde existen los mayores asentamientos humanos. La ciudad de Fresnillo fue fundada o se reconoce como su fecha de fundación el 2 de septiembre de 1554. Francisco de Ibarra determinó llamarle Ojo de Agua del Fresnillo. Este fue su primer nombre para su registro. Fresnillo, desde ese momento, va constituyéndose en uno de los principales centros poblacionales del estado. Desde su fecha fundacional, Fresnillo destacó como uno de los centros económicos más importantes de la entidad, conjuntamente con Zacatecas. Las incursiones de Diego Fernández de Proaño en busca de minerales y cuyo nombre heredó a un cerro, Cerro de Proaño,
fueron el referente para las futuras explotaciones en busca de minerales preciosos. Su economía y su importancia para la entidad ha sido determinante para las diferentes épocas y periodos históricos de nuestro estado, como bien lo señala el iniciante en su exposición de motivos. Por otro lado, Fresnillo es cuna de zacatecanos de trascendencia nacional, como es el caso de Manuel M. Ponce, Luis G. Ledesma, Tomás Méndez, Antonio Núñez de Miranda, Genaro García, Francisco Goitia, entre otros. Este colectivo dictaminador coincide plenamente con la iniciativa de decreto porque significa el reconocimiento a un municipio, a su historia y a su población que históricamente han estado ligados al desarrollo social, económico y político de Zacatecas. En este contexto, la iniciativa también enlaza el impulso de la historia, la cultura y la identidad de una región, elementos necesarios para la cohesión social. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente dictamen con proyecto de decreto por el que se declara ciudad histórica a la cabecera municipal de Fresnillo, Zacatecas. Artículo primero. Se declare ciudad histórica a la ciudad de Fresnillo, cabecera municipal del municipio de Fresnillo, Zacatecas, en sesión solemne que se celebre en el Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, con la participación de los 3 poderes del Estado. Artículo segundo. Se declare recinto legislativo la sede del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, o el lugar que al efecto se considere más adecuado, señalándose día y hora para llevar a cabo dicha sesión solemne en fecha que determine la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Así, lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión de esta 62 legislatura. Iris Aguirre y Ana Gabriela Guerrero Quintero, a los 26 días del mes de abril del año 2018. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado presidente, para suscribirme a esa iniciativa. Es un dictamen, perdón, entonces, así es, sí. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado y los cronistas de las 2 ciudades heroicas, Nochistlán y Zacatecas, impulsen un programa que atienda, preserve y difunda las ciudades heroicas de nuestro Estado. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Con fundamento a lo establecido en el artículo 94 bis del Reglamento General de este Poder Legislativo, le solicito me autorice presentar una síntesis del dictamen en referencia, toda vez que el mismo se encuentra publicado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Dictamen de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión respecto del punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Crónica del Estado y los cronistas de las 2 ciudades heroicas, Nochistlán y Zacatecas, impulsen un programa que atienda, preserve y difunda a las ciudades heroicas de nuestro Estado. Honorable Asamblea, a la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Crónica del Estado y los cronistas de las 2 ciudades heroicas, Nochistlán y Zacatecas, impulsen un programa que atienda, preserve y difunda las ciudades heroicas de nuestro Estado. Visto y estudiado que fue el documento en cita, sometemos a la consideración del Pleno el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 24 de abril del año 2018, las diputadas Iris Aguirre Borrego y Ana Gabriela Guerrero Quintero y el diputado Rogelio González Álvarez presentaron una iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual la Honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas hace un exhorto al Poder Ejecutivo del Estado
para que a través de la Crónica del Estado, conjuntamente con los cronistas de las dos ciudades heroicas, Nochistlán y Zacatecas, impulsen un programa que atienda, preserve y difunda a las ciudades heroicas de nuestro Estado. Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva mediante Memorándum 1634, la iniciativa de referencia fue turnada a la suscrita comisión para su análisis, estudio y dictamen correspondiente. Con base en los antecedentes señalados, se permite el presente dictamen conforme a los siguientes considerandos. Esta comisión de dictamen coincide con los autores de la iniciativa en estudio y en el sentido que diversos acontecimientos históricos en el país, particularmente los que se han consumado en actos heroicos, son dignos de reconocer, difundir y preservar. En nuestra entidad, Nochistlán y la ciudad de Zacatecas han recibido el título de ciudades heroicas, distinciones que se otorgaron por la valentía de sus habitantes en el primer caso, en la invasión francesa acontecida en el siglo XIX, y en el segundo caso, durante el movimiento revolucionario de 1910 en el país. El valor inmaterial que ambas ciudades obtuvieron es digno de conservar y continuar transmitiéndolo a las generaciones venideras. La iniciativa en estudio refiere que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a las legislaturas locales a que analicen la conveniencia de establecer un programa especial para la atención de ciudades heroicas. Asimismo, a que convoquen a los alcaldes y cronistas de las ciudades heroicas reconocidas por las legislaturas de los estados para la formación de la Red Nacional de Ciudades Heroicas de México. En virtud de la importancia del patrimonio histórico y cultural que ostentan las ciudades heroicas que a Zacatecas le corresponden, esta dictaminadora considera pertinente atender el exhorto del Legislativo Federal y solicitar al Ejecutivo Estatal convoque tanto al cronista del Estado como a los respectivos cronistas de las ciudades heroicas a fin de que lleven a cabo las acciones plasmadas en el referido acuerdo. En razón de lo anterior, la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión propone la aprobación del presente dictamen. Primero, la Honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas hace un atento y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Crónica del Estado, conjuntamente con los cronistas de las dos ciudades heroicas, Nochistlán y Zacatecas, impulsen un programa que atiende, preserve y difunda a las ciudades heroicas de nuestro Estado. Segundo, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, Iris Aguirre Borrego y Ana Gabriela Guerrero Quintero, a los 26 días del mes de abril del año 2018. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Iris. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que realice las gestiones pertinentes a efecto de que la ciudad de Zacatecas sea declarada Capital Mexicana de las Artes. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión. En lo anterior, con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Con fundamento a lo establecido en el artículo 94 bis del Reglamento General de este Poder Legislativo, le solicito me autorice presentar una síntesis del dictamen en referencia, toda vez que el mismo se encuentra publicado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Dictamen de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión respecto del punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que realice las gestiones pertinentes a efecto de que la ciudad de Zacatecas sea declarada Capital Mexicana de las Artes. Honorable Asamblea, a la Comisión de Cultura,
Editorial y Difusión, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Unión para que realice las gestiones pertinentes a efecto de que la ciudad de Zacatecas sea declarada la capital mexicana de las artes. Visto y estudiado que fue el documento en cita, sometemos a la consideración del Pleno el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 6 de marzo del año 2017, la diputada Iris Aguirre Borrego presentó una iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual la honorable 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas respetuosamente exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la presente de la Unión para que realice las gestiones pertinentes a efecto de que la ciudad de Zacatecas sea declarada la capital mexicana de las artes. Por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, mediante el memorándum 1526, la iniciativa de referencia fue turnada a la suscrita comisión para su análisis, estudio y dictamen correspondiente. Con base a los antecedentes señalados, se emite el presente dictamen conforme a los siguientes considerandos. Este colectivo dictaminador coincide con la diputada autora de la iniciativa en el estudio respecto a que, a través del tiempo, la ciudad de Zacatecas se ha venido convirtiendo en un importante destino cultural para turistas nacionales y extranjeros por su historia, arquitectura colonial y actividades culturales realizadas durante todo el año, tal como se expone en la iniciativa, haciéndose merecedora de diversas distinciones y títulos. Tales virtudes han sustentado el proyecto del director del Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, maestro Alfonso Vázquez Sosa, quien resalta, entre otras cualidades, la ubicación geográfica de la ciudad y la preservación de su patrimonio, convirtiéndola en un potencial centro de producción y creación artística. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presenta el Estado en la materia. Para ello, las instituciones públicas promoverán su difusión y desarrollo. Por su parte, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales detalla los medios que se utilizarán y las acciones que se llevarán a cabo para lograr y cumplir los propósitos constitucionales en la materia. El artículo 17 del mencionado texto normativo establece que federación, entidades federativas y municipios se podrán coordinar para cumplir los fines plasmados en el siguiente artículo número 18. Entre ellas las fracciones 2 y 5, cuyos fines son contribuir al desarrollo cultural de la población del país y promover el desarrollo de los servicios culturales con base a la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones conforme a las leyes aplicables en la materia, para ampliar la cobertura y potenciar el impacto social de las manifestaciones culturales. En razón de lo anterior, con el objetivo de reconocer y continuar apoyando la ardua labor de las instituciones públicas en nuestro Estado, hace garantizar el derecho a la cultura, a la difusión de la misma y su desarrollo, particularmente a la capital zacatecana. La Comisión de Cultura, Editorial y Difusión propone la aprobación del presente dictamen. Primero, la honorable 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas respetuosamente exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Unión para que realice las gestiones pertinentes a efecto de que la ciudad de Zacatecas sea declarada capital mexicana de las artes. Segundo, la honorable 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas respetuosamente exhorta a la Secretaría de Cultura de Gobierno Federal
para que coadyuve con el titular del Poder Ejecutivo de la Unión en la emisión de la citada declaratoria. Así lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, la diputada Iris Aguirre Borrego y Ana Gabriela Guerrero Quintero, a los 26 días del mes de abril del año 2018. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea, quienes deseen participar a favor de inscribirse ante esta presidencia. Les informo que se encuentra hasta el momento registrado el diputado José Luis Medina Lizalde con el tema reflexiones y se le harán 10 minutos. A los diputados que se registren en este momento tendrán 5 minutos. ¿Alguien desea inscribirse? Se cierra el registro y tiene el uso de la voz el diputado José Luis Medina Lizalde hasta por 10 minutos con el tema reflexiones. Con su permiso, presidente. Adelante, diputado. Como es de tradición, todo 30 de abril en México celebramos el Día del Niño. Esta es una fecha que se ha convertido en propicia para el comercio y propicia para el tema político. Es necesario tomar en cuenta que en el mundo se celebra el Día del Niño todos los 20 de noviembre. Pero en nuestro país, cuando gobernaba el general Álvaro Obregón en 1923, se decretó el 30 de abril como fecha de Día del Niño, en virtud de que el 20 de noviembre, como ustedes lo saben, coincide con una fecha muy importante para la vida nacional, que es el del inicio de la Revolución Mexicana. Con el tiempo se desvirtuó el propósito que hizo que la Liga de las Naciones, que fue la organización que precedió a las Naciones Unidas, tuvieron para esta importante fecha. La motivación fundamental fue la sensibilidad de los gobiernos ante el drama que había dejado la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y que dejó millones de niños en la orfandad. Los mexicanos fuimos sensibles a todos esos argumentos porque justamente cuando se crea esta fecha como parte del calendario de celebraciones cívicas de los mexicanos, había una enorme cantidad de niños mexicanos que estaban en el desamparo total porque sus padres habían fallecido en un conflicto armado que duró 7 años y que produjo más de 1 millón de muertos. Entonces había mucha niñez en la extrema orfandad. Ahora, en el 2018, México está viviendo un drama muy parecido a las circunstancias dramáticas en que nació el Día del Niño en el plano internacional y en nuestro país. Porque en estos momentos, 1 de cada 2 niños, según las cifras oficiales, vive en la pobreza en nuestro país. Y de esos que viven en la pobreza, 2 de cada 10 viven en la extrema pobreza. La adversidad se concentra particularmente en los pueblos originarios, en los alrededor de 14 millones de indígenas que habitan nuestra nación, en donde las cifras de los que no van a la escuela son impresionantes. Y en todo ese universo de adversidad son las niñas las que más padecen esta dramática circunstancia.
apenas empiezan a salir los primeros datos de un fenómeno que se ha producido en los últimos 10 años en la vida mexicana: los huérfanos de la guerra contra el narcotráfico. Han caído cientos de miles, unos como policías, soldados o marinos, otros como miembros de los cárteles que delinquen, otros como víctimas atrapadas en los intercambios de fuego o por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, como suelen decirse. Pero nosotros no registramos que detrás de cada muerto hay niños que se quedaron, que perdieron a sus padres, quién sabe en dónde y en qué circunstancias, pero hay cientos de miles de niños desplazados y en el total desamparo. No todos tienen la posibilidad de un pariente que los auxilie, y las instituciones públicas dedicadas a la niñez pues no funcionan o no tienen la cobertura que debieran tener. En esa perspectiva, creo que los diputados debemos examinar críticamente el hábito de hacer del Día del Niño la oportunidad para la demagogia, para destinar parte de las herramientas legislativas a hacer piñatas, a mostrar una gran sensibilidad ficticia, frecuentemente escenográfica. El drama de México con los niños es verdaderamente agobiante y no tenemos conciencia de ello, porque además tenemos a un imbécil de presidente de los Estados Unidos que sin miramiento ha llevado a la práctica una política de separar a las familias, de expulsar a mexicanos que no están en posesión de papeles, dejando en el abandono a los hijos, o el fenómeno inverso. Muchos mexicanos que han ido a los Estados Unidos y han dejado a los niños, a sus hijos aquí, no han tenido la posibilidad de continuar el vínculo. Ese conjunto de experiencias dramáticas que están viviendo los mexicanos se agudiza con la incapacidad para brindar cobertura escolar a una gran cantidad de gente por falta de infraestructura instalada y últimamente por un fenómeno que se ha presentado en algunas zonas del país, porque no hay profesor que se quiera jugar la vida en determinadas regiones. Así como hay muchos médicos que no atienden clínicas de salud en la Sierra de Chihuahua, en la Sierra de Guerrero, en las zonas serranas de Tamaulipas, así también hay muchos profesores a los que es difícil reprocharles su decisión, que prefieren conseguirse otro trabajo que ir a la zona donde su vida peligra. Y el efecto está, hay una gran cantidad de niños abandonados, sin posibilidad de ir a la escuela, y en algunas regiones como la de la Sierra de Guerrero, sin otra fuente de sobrevivencia que cultivar la amapola para la heroína, y con la mala suerte de que ya apareció en el mercado la fentanilina, que es un elemento que sustituye a la heroína y que está dejando sin ese precario trabajo a la población de la Sierra de Guerrero, que sobrevive gracias a la amapola. Todos estos datos no forman parte habitual del debate público ni tienen la debida visibilidad, la debida difusión en los medios de comunicación, porque abruman tanto los temas, se generan hechos que desplazan la investigación de fondo respecto a muchas situaciones que frecuentemente nos hacen inconscientes de lo que está sucediendo en nuestro país. Yo creo que los que tenemos
la honrosa representación popular en el país, tenemos la obligación de abordar esta temática y hago votos porque la delegación zacatecana que irá en unos días a Bahía de Banderas dé testimonio de que no va a turistear y que llame la atención de los allí presentes para que entiendan que están en una reunión en un momento de emergencia nacional y que no se imponga la frivolidad acostumbrada, el turismo legislativo con que suele dominar esos encuentros, cuya productividad hasta la fecha es absolutamente nula. Les deseo buen viaje y buen desempeño y que no se les olvide la situación de la niñez mexicana hoy por hoy. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Elizalde. No habiendo más oradores, también les solicito a todas las diputadas y diputados permanecer en el recinto legislativo para llevar a cabo la ceremonia solemne de toma de protesta del ciudadano diputado suplente Víctor Humberto de la Torre Delgado en sustitución del diputado con licencia Omar Carrera Pérez. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el día martes 8 de mayo del año del curso a las 11 horas a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias. Ok, déjenme traigo ya. No se retiren, por favor. Martes. Diputado, esto es una sesión solemne sobre la mesa, ceremonia solemne sobre la mesa. Solicito a la primera secretaria pase de lista de asistencia del ciudadano diputado suplente Víctor